Cuando nos referimos en cuentas nacionales o en macroeconomía al sector público, en general nos referimos al sector público consolidado, esto es nación, provincias y municipios. Cuando hablamos del sector público nacional, hablamos tanto del gobierno como de la administración nacional, la administración pública nacional y las empresas públicas nacionales. Cuando hablamos de la administración pública nacional, es la administración central, los organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social. Es importante, en términos del sector público, entender la lógica del presupuesto público, pues es ahí donde se consolidan los ingresos y los gastos. Cada unidad tiene un presupuesto, la nación tiene su presupuesto, las provincias tienen su presupuesto y los municipios tienen su presupuesto. En términos de presupuesto público es importante entender quién fija los impuestos, quién determina el monto de sus impuestos, quién determina cuánto gasta el Estado, quién determina en qué gasta el Estado y quién aprueba las deudas que toma el Estado. El manejo de los ingresos y los gastos del presupuesto está en la génesis misma de las democracias occidentales. Antes del surgimiento de los regímenes democráticos, en general, el manejo del presupuesto estaba en cabeza del rey o de una sola persona que determinaba todo. A partir del surgimiento de lo que hoy conocemos como las democracias occidentales, son los parlamentos los que determinan todos estos conceptos y fijan los impuestos, fijan quién paga los impuestos y fijan qué se gasta, lo que se recauda vía impuestos. En nuestro caso, nuestra propia Constitución Nacional así lo establece. El artículo cuarto de la Constitución establece que es el Congreso General quien va a determinar las contribuciones que equitativa y proporcionalmente pague la población, y así como los préstamos que va a tomar la nación. El artículo 17 establece que es solo el Congreso quien impone las contribuciones a los que nos referíamos antes, es decir, es solo el Congreso, en especial la Cámara de Diputados, que debe estar representado el pueblo, quien va a determinar qué impuestos se cobran y en qué se van a gastar ellos cuando se aprueban los presupuestos. El artículo 29 de la Constitución establece que el Congreso no puede delegar esas facultades ni le puede otorgar la suba al poder público a nadie, justamente para que no quede en cabeza de una persona la facultad de disponer qué se va a hacer cómo se van a cobrar los impuestos. Nuestra Constitución establece que es la Cámara de Diputados, es decir, donde está representado el pueblo, quien va a tener la iniciativa específica entre lo que tiene que ver con contribuciones y el reclutamiento de tropas, es decir, todo lo que tiene que ver con cuestiones patrimoniales y con cuestiones que pueden afectar la vida, como es el reclutamiento de tropas, quedan en cabeza siempre de un órgano donde está representado el pueblo, de modo tal de que no pueda una persona por sí sola determinarlo. El artículo 75 de la Constitución, donde establece qué funciones va a tener el Congreso, en sus primeros artículos habla de cuestiones que tienen que ver con cuestiones patrimoniales, legislar en materia aduanera, imponer las contribuciones. El artículo tercero habla también de asignaciones específicas o coparticipables. El inciso cuarto, habla de los empréstitos. El quinto sobre la enajenación de tierras. El séptimo sobre el Banco Federal, que hoy sería el Banco Central. El séptimo habla de vuelta del pago de las deudas, tanto interiores como exteriores. Y el octavo habla del presupuesto. Estos incisos no están editados, son los primeros incisos del artículo 75, es decir,
Los primeros incisos donde se le dan atribuciones al Congreso son todas las atribuciones que tienen que ver con impuestos, gastos y deudas. Con lo cual, en el origen mismo del Congreso, en las facultades primarias del Congreso, su razón de ser, entre otras cuestiones, por supuesto, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con cuestiones patrimoniales. Cuando se habla del Poder Ejecutivo Nacional, cuando se habla del Presidente de la Nación, que es la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, se le pone una limitación incluso a lo que pueden ser lo que hoy conocemos los decretos de necesidad de urgencia, donde se dice que puede emitir esos decretos, pero no pueden versar sobre cuestiones penales, tributarias o electorales. Es decir, el Poder Ejecutivo Nacional, en cabeza del Presidente de la Nación, puede dictar decretos de necesidad de urgencia, pero ni aún así, ni aún a través de esos decretos, puede arrogarse facultades en materia tributaria. Los ingresos del sector público los podemos dividir en corrientes y no corrientes, o gastos de capital. Habitualmente el término de capital y no corrientes lo podemos usar como sinónimos. Los ingresos no corrientes se ven ingresos tributarios, a su vez estos se dividen en impuestos y aportes de la seguridad social. Los impuestos se dividen en directos e indirectos. Los indirectos son impuestos como el IVA, y los directos, por ejemplo, ganancias. Dentro de los ingresos corrientes no tributarios tenemos las tasas y contribuciones. Por un lado, los recursos de capital o no corrientes que tiene el Estado, uno es el endeudamiento público y otro es la venta de activos. Por el lado de los gastos, la descomposición es parecida, hay gastos corrientes y gastos no corrientes o de capital. Dentro de los gastos corrientes lo que tenemos son gastos operativos, intereses, seguridad social y transferencia. Los intereses son los intereses que paga el Estado por la deuda que toma. Transferencias son tanto transferencias a las provincias por lo que es la coparticipación como transferencias al sector privado, entre ellos están los subsidios. En términos de los gastos de capital está la inversión directa, que es la inversión pública básicamente, y transferencias que habitualmente se le hacen a la provincia o al sector privado para que luego ellos sean quienes hagan las inversiones. Es importante en términos del sector público identificar los resultados. Hay tres tipos de resultados que nos interesan del sector público. El resultado financiero, el primario y el económico. El resultado financiero es la diferencia entre todos los ingresos y todos los gastos. Ingresos corrientes y no corrientes y gastos corrientes y no corrientes. Es decir, absolutamente comparamos todos los ingresos con todos los gastos y la diferencia entre ambos nos da el resultado financiero. Cuando decimos que el Estado tiene superávit financiero, implica que los ingresos totales son mayores a los gastos totales. Cuando tiene un déficit financiero es la inversa, los gastos son mayores que los ingresos. El resultado primario es simplemente el anterior quitándole los intereses. Es decir, si al resultado financiero le quitamos los intereses de la deuda pública, que es parte de los gastos, eso nos da el resultado primario. ¿Para qué usamos el resultado primario? Para ver cuál es la capacidad de pago del Estado de los intereses de la deuda. Si tenemos un resultado primario positivo, significa que nos queda plata para pagar todo o parte de los intereses de la deuda pública. Si el resultado primario es mayor que lo que tenemos que pagar de intereses, eso significa que el Estado tranquilamente puede honrar los intereses de la deuda pública y no debe endeudarse para pagar intereses, que eso es lo que hace crecer la deuda pública de manera peligrosa. El resultado económico, si lo comparamos con el resultado financiero, solamente tiene en cuenta los ingresos corrientes y los gastos corrientes. ¿Por qué es importante el resultado económico? Porque muchas veces el resultado financiero, al mezclar ingresos corrientes con no corrientes, no nos permite ver exactamente cómo es el devenir del Estado, porque podemos estar, por ejemplo, teniendo ingresos extraordinarios por venta de activos para financiar gastos corrientes, con lo cual estamos vendiendo activos para pagar gastos. En cambio, el resultado económico solamente tenemos ingresos y gastos corrientes, con lo cual nos dice que si el Estado con sus ingresos corrientes puede o no financiar sus gastos corrientes.